Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda, intercedan por mí. Seguimos en este lunes leyendo, y por qué no rezando, con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo está en Éfeso, que es otra ciudad importante, y se ha enterado de que, entre otras cosas que hemos venido leyendo ahora, pero entre otros asuntos que tiene que tratar con los corintios a través de las cartas, pues es el caso de un miembro de la comunidad, conocido por todos, que está públicamente cometiendo adulterio, y no solo adulterio, sino que agravado porque vive con la mujer de su padre, ¿no? Hace poco leíamos también la historia de cómo Juan el Bautista llegó a la cárcel por denunciar, y eso que no eran todavía cristianos, ¿no? El adulterio de Herodes, y además adulterio escandaloso no solo por serlo, sino porque se había unido a la mujer de su hermano. Pues aquí es un caso similar, pero más grave, primero porque son ya cristianos, ¿no? Ya conocen la doctrina de Cristo, porque se les exige un estilo de vida propio del cristiano, de quien tiene acceso a la gracia y por lo tanto puede vivir las exigencias que nuestro Señor nos ha dado para poder llegar al cielo. Pues se ha casado o se ha unido con la mujer de su padre, que seguramente era viudo. Se casó con una mujer y el hijo acabó viviendo con ella. Bueno, pues ese hijo es a quien Pablo tiene en la cabeza y en el corazón, por qué no decirlo, junto con toda la comunidad, ¿no? Ha llegado el chisme de que hay un caso escandaloso dentro de la comunidad y San Pablo pues lo quiere atender. Y no solamente para corregir a este hombre, sino también a toda la comunidad. Todavía andan, continúa San Pablo, ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado entre ustedes al que cometió semejante enormidad, ¿no? O sea, lo regaña a todos porque les parece normal y se ríen y presumen de que hay alguien por ahí en la comunidad viviendo de esa manera, ¿no? De manera en pecado, ¿no? Y en pecado grave y además pues provocando que seguramente otros también pecaran, ¿no? Con el pecado de escándalo. Qué parecido, ¿verdad? Nos suena esta historia, no solamente por el contenido, el tipo de pecado, sino porque nos acostumbramos al pecado de los demás y nos parece normal y hasta nos reímos, es objeto de chisme, ¿no? De dimes y diretes, de murmuraciones, en lugar de ayudarnos a cambiar y ayudar a aquella persona o aquellas personas a cambiar, que es lo que se esperaría de un cristiano que quiere seguir el ejemplo de Cristo y de los santos. ¿Cuál es la solución que da Pablo?
además de llamarles la atención por la carta. Le dice: reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Fíjense qué importante, ¿no? Lo que está haciendo San Pablo es una excomunión, es decir, sáquenlo de la comunidad. En ese sentido dice: entréguenlo a Satanás, no en el sentido de que lo condenen ya para que se vaya al infierno, sino que se le ponga fuera de la comunidad, que no pueda recibir los sacramentos y esté en ese sentido como a merced de Satanás, pero para castigo especifica San Pablo de su cuerpo y da la razón, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. ¿Cuál es el motivo de la excomunión como tal? También ahora en nuestros días, pues es la conversión del pecador. Ese es el motivo final, ¿no? Recordemos que la excomunión no es nada más negarle la comunión eucarística a alguien porque tiene un pecado grave, público, que es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Alguien que vive en pecado público, o sea que todo el mundo sabe, se le puede negar la comunión, ¿no? Hay que hablar con él primero, con ella, ¿no? Y explicarles, ¿no? Eso no es excomunión. Excomunión es ponerte por un tiempo fuera de la iglesia, en el sentido de que no puedes recibir los sacramentos ni ejercer un ministerio, un servicio dentro de ella, ¿no? Y esa excomunión es una pena, vamos a llamarle así, canónica, ¿no? Como las penas que hay por los delitos, ¿no? Que tiene que ser por un delito, o sea, por un pecado que además de pecado para la ley canónica es delito, y que tiene una pena aneja, es decir, en este caso una excomunión, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay excomunión por cualquier cosa, ¿no? Sino que tienen que ser pecados que están especificados en el Código de Derecho Canónico. No es lo mismo el pecado que el delito, ¿no? La excomunión es la pena que se le da a un delito que es pecado. Entonces, eso no es lo importante. Lo importante es que lo que se busca es, con esta excomunión que aparece en la carta a los Corintios, en primer lugar, la salvación de este hombre que públicamente está viviendo en pecado. Y para que pueda aprender, ¿no? Y pueda reflexionar y pueda arrepentirse, se le pone en esa situación de excomunión, con la objetivo de que eventualmente pueda regresar a la comunión con la iglesia. Lo cual sucede, de hecho se menciona en la segunda carta a los Corintios. San Pablo dice que ya está bien, que ya recapacitó, aquella persona, que puede ser reintegrada a la comunidad. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es evitar el escándalo, ¿no? Pónganlo fuera de la comunidad. Y le dice, y continúa: así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y este es el segundo motivo, ¿no? Es decir, que los pecados que son públicos, que son abiertos, y aquí como San Pablo denuncia, además presumidos, pues son causa de pecado para otras personas. Un poco de fermento hace fermentar toda la masa. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa, ¿no? Es decir, evidenciando esa situación, se llama la atención, no solamente para que aquel individuo, en este caso, que vive el adulterio y escandaloso, se convierta, sino para que ese ejemplo no cunda, no contagie a otros miembros de la comunidad, ¿no? Entonces se piensa en el individuo en particular, se busca su salvación, aunque sea a través de una pena, ¿no? Para que pueda reflexionar, cambiar, corregirse, volverse reintegrado a la comunidad, pero también se protege a la comunidad del mal ejemplo, del pecado de escándalo de este individuo, ¿no? Y así hay que
actuar, ¿verdad? En las familias, en la iglesia, pues hay que proteger a los débiles y llamar la atención de los que están ofendiendo gravemente a Dios, a la iglesia, para que puedan corregirse. Que no nos pase como a aquellos de la comunidad de Corinto, a quienes llamaba la atención San Pablo, porque en lugar de escandalizarse en el sentido de no estar en sintonía con el pecado, ¿no? De no acostumbrarse, en lugar de acostumbrarse al pecado, puedan hacer lo necesario para que se corrija el individuo y para que no se contagie la comunidad. Qué importante es en nuestros tiempos. Tantos católicos que tienen poder, que tienen autoridad, ¿no? Por ejemplo, un caso público, el presidente de los Estados Unidos, la jefa de la Cámara de Representantes de ese mismo país, que presumen que son católicos, pero que abiertamente promueven, por ejemplo, el aborto en la sociedad, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, en su diócesis originaria, que es San Francisco, el obispo decretó, no es una excomunión propiamente en el sentido de pena sobre un pecado, sino que a ella no se le puede dar la comunión en esa diócesis hasta que no se corrija. Pues eso, busquemos la salvación de los pecadores, nosotros mismos, si somos pecadores, corrijámonos y evitemos que el pecado sea algo normal y que no solamente normal, sino que pueda causar que otros más débiles también pequen. Nos encomendamos a la Santísima Virgen para que nos proteja del pecado, que nos ayude a evitar ese pecado, a ser fuertes ante las tentaciones y que sepamos con caridad corregir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan